Bien. Buenas tardes. Mi nombre, como ha dicho Ramón, es Beatriz. Trabajo en el Departamento de Sanidad Vegetal de una empresa de agroconsulting. Nos dedicamos al cultivo especializada en el cultivo del olivo y en este departamento realizamos diversos estudios, entre ellos el que os voy a presentar, detección e identificación de enfermedades emergentes causantes de chancro en olivar mediante amplificación por PCR. Bien, hay diversos factores que desarrollan e incrementan, que favorecen el desarrollo y el incremento de estas enfermedades emergentes. Entre estos factores encontramos los avances en tecnología agrícola, con la mecanización del cultivo, la utilización de peines, cabalgadoras, etcétera. Los cultivos de alta densidad son cultivos, como todos sabemos, orientados a aumentar la productividad y la rentabilidad del cultivo. Y la restricción de dosificación de fitosanitarios. En los últimos tiempos están reduciendo bastante las dosificaciones de materias primas, materias activas de los fitosanitarios, y esto pues, nos está creando problemas a nivel fitopatológico. Todos estos factores que os he comentado hacen que la sanidad vegetal cobre relevancia porque cada uno tiene unas consecuencias a nivel fitopatológico. El uso de maquinaria como peines, cabalgadoras, provoca daño en las ramas, como podemos ver en la imagen. Esa imagen en concreto es provocada por una cabalgadora al término de la cosecha. El cultivo de alta densidad, la proximidad entre plantas, hace que aumenten las condiciones de temperatura y humedad y eso hace que se propaguen mucho más fácilmente las infecciones. Y la reducción de eficacia de fitosanitarios, la reducción de la dosis de las materias primas, lo que hace es que los fitosanitarios sean mucho menos eficientes y además favorece mucho la aparición de resistencia de estos fitopatógenos. Entonces, todos estos factores favorecen la infección y la propagación de enfermedades. Recientemente nosotros hemos venido detectando una sintomatología muy característica que consiste en la aparición de chancros en ramas. Como digo, aparecen unos chancros que anillan las ramas y provocan una reducción del flujo de nutrientes porque invaden los vasos sistemáticos de las ramas y hace que esa rama en concreto pues, tenga un déficit de nutrientes y de agua, por lo que terminan secándose, como podemos verlo ahí en la imagen. Estas enfermedades lo que hacen es una seca gradual de la rama y al final acaba en un decaimiento de la planta y afecta lógicamente a la cosecha. Como síntomas tenemos la sintomatología en rama. Como hemos dicho, estos chancros van desde decoloraciones, como podemos ver en la imagen, suelen ser decoloraciones marrones, rojizas y casi siempre empiezan como una mancha y terminan anillando la rama. Y estas decoloraciones derivan en heridas, en estadios más avanzados de la enfermedad. La sintomatología en hoja va desde un puntisecado, como podemos ver en la imagen, rodeado de un halo de clorosis, hasta una clorosis total de la hoja, por lo que esa hoja ya no puede hacer la fotosíntesis y es inválida para la planta. Esto conlleva a una defoliación intensa. Primero empieza por la rama afectada, se defolia la rama, esa rama muere, pero termina afectando a la planta entera. Como podemos ver en este caso, vemos dos zonas con una defoliación bastante intensa. Este caso es de una finca de Badajoz, de la variedad oleana, y está afectada por el hongo Alternaria alternata, que es uno de los hongos que provocan los chancros que hemos detectado. La sintomatología en fruto provoca la momificación y la pudrición del fruto, por lo que esto afecta a las características organolépticas del aceite, a la calidad y a su rendimiento. Esta sintomatología se confunde con otras enfermedades que ya conocemos, como antracnosis, lepra, porque tiene una sintomatología muy parecida y la falta de diagnóstico e identificación hace que confundamos estas enfermedades, lo que conlleva a tratamientos genéricos, pues porque no ha ido bien en una finca que tenía antracnosis y creemos que es antracnosis, o porque nos recomiendan este fungicida para la antracnosis o para la lepra y nosotros pensamos que es eso y no son esas enfermedades. Entonces, estos tratamientos genéricos conllevan en pérdidas económicas porque invertimos en estos fungicidas y en resistencia a estos fitopatógenos, porque estos fitosanitarios no son efectivos contra estos patógenos y estos patógenos crean resistencia.
Como vemos en la imagen, vamos a ver ahora una serie de imágenes que vamos a poder ver de lo que estoy hablando, la confusión de unas enfermedades con otras. En este caso, podemos ver un olivo afectado de antracnosis, de Colitutricum occultatum, y otro afectado por alternaria. Como veis, las defoliaciones son bastante parecidas. Seguimos con el patógeno antracnosis y, en este caso, con alternaria, en el caso de la momificación de los frutos. Como veis en las imágenes, la momificación y pudrición de los frutos a simple vista es casi idéntica. En el caso de lepra también se puede confundir, como he dicho. La punteadura de la hoja rodeada de la hidroclorosis pues es muy parecida, seguimos con alternaria, porque es el hongo que más incidencia hay. Y en el caso de los chancros, esas dos imágenes serían provocadas por chancros por lepra, y ahora en estas imágenes vemos otros hongos causantes de chancros que hemos detectado con nuestra técnica, como Schizophyllum común, Stymphylum vesicarum, Eutipalata, como Clatri. Todos estos hongos existen referencias bibliográficas de que son fitopatógenos de otras variedades de cultivo, y en algunas zonas también se han detectado ya como patógenos del olivar, como en Grecia, Italia, California. Ya existe bibliografía. Bien, la identificación y diagnóstico genético más fiable y en la actualidad la que más se utiliza es la basada en el análisis de secuencias de nucleótidos basada en ciertas regiones de genes conservados que se amplifican por PCR y se secuencian. En nuestro caso, nosotros la región de genes conservados que escogimos fue la región del espaciador transcrito interno del ribosoma. Muy brevemente os voy a explicar la técnica que utilizamos para este estudio, que se basó en coger el material presumiblemente infectado, hacer un cultivo y un aislamiento y aislar el hongo fitopatógeno en un cultivo puro. Ese cultivo puro le extrajimos el ADN, le hicimos la PCR que he mencionado anteriormente, ITS, se secuenció y se hizo un análisis bioinformático comparando las secuencias que obtuvimos con secuencias disponibles en la base de datos. Y con eso obtenemos la identificación genética. Esta identificación genética hace que nuestro diagnóstico sea mucho más preciso y evita errores de diagnóstico. Al momento de esta comunicación teníamos un total de 25 cepas aisladas, y si hacemos un estudio epidemiológico vemos que la que mayor incidencia tiene sería alternaria alternata, seguida de como Clatri. Como Clatri es un género, pero la que más, en especie, hablando de especie, la que más aislamos es como Clatri inconta. Le siguen los hongos que he mencionado anteriormente, Eutipalata, Schizophyllum vesicarum, etc. Si hacemos un estudio en cuanto a incidencia en región geográfica, vemos que alternaria tiene muchísima más incidencia en zonas de campiña, mientras que el resto de patógenos tienen muchísima más incidencia en zonas de sierra. Bien, todo esto que os he contado brevemente, técnicas, nuevas técnicas, nuevos procesos, son la base para hacer nuevas terapias, tanto genéticas como de identificación genética, como terapias de tratamiento de fitosanitarios para los hongos diana. Porque analizando y teniendo identificado genéticamente nuestro patógeno diana, podemos enfrentarlo y hacer estudios con fitosanitarios, que es nuestro modelo de diagnóstico fitopatológico de precisión, y obtenemos una mayor eficacia del tratamiento porque estamos tratando contra ese patógeno diana, y además tenemos una reducción en el impacto tanto ambiental como económico. Invertimos mucho menos en insumos de fitosanitarios, y ambiental porque obviamente contaminamos menos si utilizamos un fitosanitario detrás de otro sin tener efectividad. Y además también reducimos la tasa de resistencia de fitopatógenos. Bueno, este es el póster, por si alguno está interesado en verlo. Está expuesto fuera, el póster de esta comunicación. Y sin más, creo que he sido muy breve, creo que he sido la más breve. Si tiene alguna pregunta, pues ahí están mis datos de contacto y encantada de atenderlos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.
Beatriz, por esta interesante ponencia. Gracias. Digo porque en principio he visto tantos síntomas que me suenan a muchas cosas y realmente lo que sirven es para confundir mucho, ¿verdad? Y eso supongo que confunde mucho a la hora de los tratamientos. Sí, sí, eso es lo que estamos viendo, que hay una sintomatología muy parecida, que son muchos fitopatógenos lo que lo provocan y entonces podemos confundir con una enfermedad de las que ya tenemos asentadas, como conocidas como enfermedades de los olivas, como el lepra o antracnosis, y eso a la hora del tratamiento pues está generando mucha resistencia en estos fitopatógenos nuevos. ¿Qué debe de hacer entonces un agricultor que vea ese tipo de síntomas? ¿Y cómo se puede verificar que tiene una enfermedad tan atípica? Nosotros siempre lo que recomendamos es hacer un análisis de identificación primero para ver qué patógeno es el que realmente tiene su finca y luego, si el agricultor quiere, nosotros nos ofrecemos a hacerle un estudio como el que he puesto en presentación, que se trata de un fitopatógeno diana que hemos identificado previamente genéticamente, lo enfrentamos a distintos fitosanitarios y le decimos qué tratamiento es el óptimo para su finca. De acuerdo. ¿Alguna pregunta? Pues en el caso de chancro se deberían de tomar muestras de rama. También estamos aislando de aceituna o de hoja, dependiendo de dónde tenga la sintomatología. Es verdad que siempre la sintomatología aparece antes en rama que en hoja o en aceituna. Pero cuando ya la enfermedad está un poco más avanzada, o hay veces que los chancros no son detectables porque simplemente se ve una ligera decoloración, pues se podría aislar de aceituna o de hoja. Pero siempre, si es el principio estadio de la enfermedad, rama. Y menos en verano, en cualquier época del año. En verano no, simplemente porque la humedad relativa baja mucho, la temperatura sube mucho y los hongos casi siempre se quedan en parada biológica. Entonces nosotros, a la hora de aislarlo en el laboratorio, no vamos a tener un análisis con veracidad, porque nos puede crecer o no crecer o darte un falso negativo cuando realmente no lo es. El resto del año, sin problema. Muy bien, entonces tomemos nota de Agroconsulting para poder salir de dudas en el caso de que tengamos algún tipo de sintomatología y nos permitirá ahorrar mucho dinero en tratamientos fallidos. Muchas gracias. Gracias.